¿Qué tal, compañeros? Vamos a ver el resumen de esta unidad 2. Entonces, uno de los temas que vimos fue el tema de combinación lineal. ¿Qué es el tema de combinación lineal? Se refiere a lo siguiente. Tenemos un conjunto de vectores y tenemos otro vector, y ese vector lo descomponemos en combinación lineal de estos vectores. ¿Cómo? Buscando los valores de las constantes que multiplican a cada vector de este conjunto. Entonces, prácticamente aquí el problema es resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, en la guía, uno de los ejercicios que les pedí fue este, ¿no? ¿Para qué valores de A el vector U es igual a este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues descomponer este vector U como combinación lineal de estos vectores, ¿no? Tienen que buscar una constante 1 multiplicada por el primer vector, más una constante 2 multiplicada por el segundo vector, etcétera, ¿no? Entonces les va a quedar un sistema de ecuaciones. Aquí el detalle es que este vector de aquí y este vector de acá tienen una constante. Entonces, ¿qué valor debe de tener esa constante para que este vector no se pueda escribir como combinación lineal de estos vectores? Es decir, que estas constantes no tengan solución. Pues se puede resolver de diferentes formas. Una es pues resolviendo Gauss-Jordan, es decir, resolviendo el problema nos quedaría la siguiente matriz: 4, menos 3, 5, menos 1, menos A, y la parte aumentada, ¿no? Que es este vector, menos 1, 0 y 2. Entonces, resolviendo aquí Gauss-Jordan, vamos a encontrar algunos valores o algún valor de A para el cual no existe solución para este sistema de ecuaciones. La otra forma que lo pueden hacer es a través del concepto de determinante, ¿no? Es decir, si el determinante de esta matriz que se forma por estos tres vectores es igual a 0, entonces no existe la inversa y por lo tanto no existiría una solución para este sistema de ecuaciones, ¿no? Que surge de aquí de la descomposición, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está un tip. Me lo pidió un compañero que le mostrara una asesoría y bueno, espero haya entendido ya sea este tipo o el otro tipo. Bueno, otro tema que vimos en esta unidad fue el concepto de vectores LD y vectores LI, es decir, vectores linealmente dependientes y vectores linealmente independientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de vectores, nosotros podemos saber si esos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes resolviendo este sistema de ecuaciones. Es decir, buscamos constantes que multiplicadas por cada vector correspondiente nos den como solución igual a 0, ¿no? Entonces es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Si la solución para este sistema de ecuaciones que surge de aquí nos da como condición que todas las constantes valen 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Pero si por lo menos existen dos constantes que son diferentes de 0, entonces los vectores son linealmente dependientes. O bien, en vez de resolver este sistema de ecuaciones, podemos resolver este tipo de problemas utilizando los teoremas, es decir, el teorema 1. El teorema 1 me dice que si el número de vectores es igual al número de la dimensión del espacio, entonces yo puedo aplicar el criterio del determinante. Es decir, este conjunto de vectores forma una matriz y le saco el determinante. Si el determinante es diferente de 0, entonces ese conjunto de vectores es LI. En caso contrario, si el determinante es igual a 0, entonces ese conjunto de vectores es LD. Entonces podemos aplicar también el teorema 2, es decir, si el número de vectores en ese conjunto es mayor que la dimensión del espacio y ningún vector en V es similar, y aparte aquí le agregamos que por lo menos m vectores son LI, entonces el conjunto V es LD. Por ejemplo, para este teorema 1,
Vamos a suponer que tenemos este conjunto de vectores, ¿no? Menos 1, 2, el 1 y el 0. Noten, como aquí tenemos dos vectores y el espacio en el que viven es de 2 dimensiones, entonces aquí tenemos que m es igual a n. Entonces aquí puedo aplicar el teorema 1, saco el determinante, y entonces aquí el determinante me daría lo siguiente: menos 1, 2, 1, 0, y esto me da menos 2. Como menos 2 es diferente de 0, entonces este conjunto es Li. Por acá, por ejemplo, para el teorema 2, ¿no? Vamos a suponer que tenemos este conjunto de vectores 0, 1, 0, 0, 1, 3, 2, 1 y 1, 0, 0. Noten, aquí estos vectores viven en el espacio de 3 dimensiones y el número de vectores que tenemos aquí es 4. Como 4 es mayor que este número de aquí y por lo menos 3 de estos vectores son Li, o bien todos los vectores son diferentes, entonces este conjunto de vectores es LD, ya que m es mayor que n y cumple las condiciones que previamente les mencioné. Entonces yo les encargué un problema a la guía, que era este. De aquí pueden aplicar el teorema 1 para saber si este conjunto es Li o es LD. Otro tema que vimos fue conjunto generador. Entonces, un conjunto de vectores es generador o no es generador si cualquier vector, por ejemplo, cualquier vector que vive en este espacio de n dimensiones, se puede escribir como combinación lineal de ese conjunto de vectores. Es decir, existen soluciones para los coeficientes A. Bueno, una forma más fácil de saber si un conjunto de vectores es generador o no es generador es a través de los teoremas. Entonces el teorema 3 nos dice: si el conjunto V es Li, entonces es generador. El teorema 4 nos dice: si el número de vectores es mayor que el número de la dimensión del espacio y al menos existen n vectores Li, entonces el conjunto es generador, así automáticamente. Entonces yo les encargué en la guía este ejercicio, el inciso A. Aquí hay un error de redacción, aquí debería ser 3. Entonces miren, aquí tenemos 4 vectores, m es igual a 4. El número de la dimensión del espacio n es igual a 3. Entonces miren, por el teorema 4, si al menos existen n vectores de estos m vectores que son Li, entonces el conjunto es generador. Y noten, si ustedes toman este vector de aquí, este de aquí y este de aquí, estos 3 vectores son Li. ¿No? Entonces, como al menos existen 3 vectores, entonces este conjunto es generador. Ahora, para el inciso B, aquí podemos determinar si este conjunto es generador, pues sacando el determinante de la matriz asociada a esos vectores, ¿no? Que sería esta siguiente matriz. Entonces, si el determinante de esta matriz nos da diferente de 0, entonces ese conjunto es Li y como consecuencia este conjunto es generador. Pero noten, aquí como tenemos la última fila igual a 0, el determinante de esta matriz es 0. Por lo tanto, como aquí m es igual a 4 y el número de la dimensión es igual a 4, pero como estos vectores son LD, entonces, por el teorema 3, si el conjunto V es Li, entonces es generador. Si no es Li, entonces no es generador. Es decir, este no es generador.
Bueno, otro de los temas que vimos fue bases. Entonces, un conjunto de vectores que viven en un espacio es una base de ese espacio si cumple lo siguiente. Si el conjunto V es LI y generador, entonces es una base. Bueno, entonces, uno de los problemas que viene en la guía es este, ¿no? Tenemos tres vectores de 3 dimensiones y preguntan si, para qué valores de A, estos vectores forman una base. Entonces podemos aplicar el criterio de linealmente independiente, ya que ese criterio de linealmente independiente abarca también lo que es el concepto de generador. Entonces, aquí por el teorema 1, nosotros podemos ver que un conjunto SLI si cumple que su determinante es diferente de 0. Es decir, entonces aquí, bueno, aquí creo que hay un error de edición. Aquí es 1 más A. Entonces aquí debe de haber una coma. Aquí debe ser 1 y aquí debe ser menos A. Entonces yo le saco el determinante a esta matriz. Como quiero que este conjunto de vectores sea una base, pues deben de ser LI. Es decir, el determinante me tiene que dar diferente de 0. Entonces aquí sacando el determinante, me quedaría A, 1 más A. Este 0, acá me da más A. Y por me da menos A al cuadrado. Entonces yo voy a resolver esta ecuación cuadrática que sería por me da A, me da A al cuadrado y con se cancela y entonces me queda así. Y entonces aquí tengo una condición. De aquí puedo ver que para cualquier valor A diferente de 0, este conjunto de vectores forma una base para el espacio de 3 dimensiones. Pues únicamente lo que hice fue aplicar el teorema 1 de linealmente independiente. Bueno, entonces nomás voy a verificar si no me equivoqué en el determinante. No, parece que está bien. Otro de los temas que vimos fue cambio de base o cambio de coordenadas. Entonces, ¿cómo determinábamos el cambio de base? Pues simplemente haciendo la multiplicación de la matriz inversa asociada a la base que queremos cambiar, multiplicada por el vector que queremos cambiar sus coordenadas. Pues por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, tenemos un vector W que está en la base canónica. Acuérdense que la representación en la base canónica no se pone índice aquí, no se pone índice. Y entonces queremos ver cuáles son las proyecciones o bien cuáles son las coordenadas de este vector en términos de esta base. Entonces simplemente lo que hacemos es la matriz inversa asociada a la base multiplicada por el vector en su forma canónica. Entonces acuérdense que a esta matriz en algunos textos le llaman la matriz de transición de cambio de base. Y bueno, acá son las coordenadas de este vector, pero en esta base. Ahora, eso aplica para cualquier dimensión, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos este vector, tenemos esta base, entonces las coordenadas de este vector en términos de esta base, pues es la matriz inversa asociada a esta base, y bueno, acá están las coordenadas. Otro tema que vimos fue de cambio de bases, pero para bases no canónicas, ¿no? Es decir, cuando teníamos dos bases que no fueran la canónica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer las coordenadas del vector V en la base C, lo que tengo que hacer primero, en el caso de que me den las coordenadas del vector V, pero en la base D, lo que tengo que hacer primero es regresar las coordenadas de ese vector V a la base canónica y luego aplicarle la matriz de transición de cambio de base. O viceversa. Si yo tengo las coordenadas de ese vector, pero en la base C,
y las quiero escribir en la base B, primero tengo que regresar ese vector a la base canónica y luego aplicarle la matriz de transición correspondiente. Y bueno, otro de los temas que vimos fue espacio nulo, espacio renglón, nulidad, rango e imagen de una matriz. Entonces, dada una matriz de dimensión m por n, el espacio nulo, el espacio renglón, el rango, la nulidad y la imagen de la matriz matemáticamente se definen de la siguiente manera. El espacio nulo son todos los vectores v, tal que a por v es igual a 0. El espacio renglón son vectores u diferentes de 0 que son ortogonales a los vectores del espacio nulo. El rango es el número de vectores linealmente independientes en el espacio renglón. La nulidad son todos los vectores linealmente independientes del espacio nulo. Y la imagen son todos los vectores W que surgen de la multiplicación de la matriz A por un vector K y me da un vector W. Ese vector W es diferente de 0. Entonces, ¿cómo encontramos el espacio nulo? Aplicando Gauss-Jordan. Y automáticamente sale el espacio renglón. Y, pues bueno, en general, haciendo Gauss-Jordan, para encontrar el espacio nulo, salen todos estos otros resultados. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta matriz, le aplicamos Gauss-Jordan agregando la parte aumentada en 0. Aquí está. Hacemos Gauss-Jordan, resolvemos Gauss-Jordan como si estuviéramos resolviendo ecuaciones. De allí construimos el vector de variables, si se acuerdan, construimos el vector de variables, que era X, Y, en este caso porque tenemos 4 variables, ZW. Sustituimos los valores que encontramos en las variables correspondientes, descomponemos ese vector y obtenemos el espacio nulo. Aquí tenemos la nulidad. El espacio renglón pues eran los vectores fila diferentes de 0 que quedan del proceso de Gauss-Jordan. Y pues la imagen simplemente se puede responder así matemáticamente. Y bueno, ya como último tema vimos base para un sistema de ecuaciones. Pues la base para un sistema de ecuaciones homogéneas es el espacio nulo de la matriz asociada al sistema de ecuaciones. Es decir, aquí tenemos este sistema de ecuaciones y se le llama homogéneo porque los resultados me dan 0. Entonces una base para este sistema de ecuaciones es determinar el espacio nulo asociado a esta matriz de aquí. Entonces haciendo, noten aquí está la matriz. Bueno, aquí ya comencé el proceso de Gauss-Jordan para encontrar el espacio nulo. Es decir, aquí tendríamos la matriz 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 5, 8, menos 1, menos 4, menos 5. Y le agregamos la parte aumentada. Hacemos Gauss-Jordan, aquí están los procedimientos. Llegamos a esto, encontramos el espacio nulo y esa es la base solución. Y bueno, fueron todos los temas que vimos y los temas que se van a evaluar en el examen parcial. Entonces, si tienen todavía dudas, a partir del lunes, martes y miércoles vamos a dejar ese espacio para dudas. Entonces, por el día de hoy es todo. Saludos.